Algún día no habrá separación. Algún día estaremos todos juntos en la presencia del Señor. Y ese día será glorioso, un gozo enorme. Ayer hablábamos acerca de la identidad. En esta mañana me gustaría hablar acerca de los privilegios del cristiano. Por favor, tornen conmigo a Efesios capítulo 2, verso 18. Efesios 2, 18. Podría haber una diferencia entre judío y gentil. Probablemente algunos piensan que hay diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero de acuerdo al pasaje que vamos a leer, no hay ninguna diferencia entre los dos. De acuerdo a la cruz, todos tienen que pasar por la cruz. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si fuera por sangre, no fuera por gracia. Si fuera por linaje, no fuera por gracia. Aquel que es salvo, ¿por qué? Por gracia. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor Padre, por tu Espíritu que mora en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, en esta mañana, Padre, te pedimos que tú nos hables, que nos enseñes, Señor, aún más, Padre Santo, Señor. Te pido por tu pueblo, tu iglesia, Señor Padre, aquí representada. Te pido, Señor, que tú le ayudes, Padre, y que nos exhortes, nos ayudes, nos muestres la gloria de tu evangelio, Señor Padre, y la gloria de tu Hijo. Te lo pido todo, Señor, por tus méritos solamente. Padre, no traemos nada a nosotros, Señor, que la gente pueda necesitar aparte de ti, Señor Padre. Te pedimos, Señor, que tú obres en esta mañana por los méritos de Jesucristo. Amén. En el pasaje, Pablo está tratando con el problema que la iglesia primitiva tenía acerca de los gentiles y judíos. Los gentiles habían entrado, creído, y había un problema en la iglesia, si tenían que guardar la ley, circuncidarse, etcétera. Y la palabra del Señor lo hace claro en Hechos, ¿no? Si ellos necesitaban guardar la ley, fácilmente ahí la iglesia primitiva les puede decir, hey, guarden la ley, todos los 10 mandamientos, etcétera. Pero no le dijeron eso. Más le dijeron, hermanos, no queremos ponerle a usted más carga. Aquí en este pasaje nos muestra la singular privilegio de todo hijo de Dios. Al ver el versículo 18 podemos decir, qué gran privilegio es este. El de poder tener acceso a Dios. Si nosotros tenemos acceso a nuestro Padre, tenemos acceso a todas las cosas. Y lo que perdimos en el jardín, lo ganamos 1000 veces más en Cristo Jesús.
Porque el hombre está, el gentil, dice el versículo anterior, versículo 11, por tanto acordaos, no se les olvide esto, que en otro tiempo vosotros los gentiles, usted y yo, mexicanos, americanos, no somos judíos, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. No era para nosotros la promesa, era para ellos en Cristo Jesús. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Necesitamos entender que si Dios mandó a su Hijo y Cristo murió por nosotros, no solamente murió para perdonarnos, sino para darnos acceso al Padre. Y lo que necesita el cristiano es tener, en verdad, una relación con su Creador, que es imposible tener en el pecado. La rebeldía del pecado entra en el corazón y afecta todo, desde la cabeza hasta los pies. El pensamiento, los deseos, todo, afecta todo. Pero en Cristo hemos no solamente sido perdonados, dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y ahora tenemos acceso. En Génesis, capítulo 3, nos habla la Biblia en el versículo 24 acerca de este exilio que hubo del jardín por el pecado. La palabra del Señor dice en Génesis 3:4, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desde entonces el hombre ha tratado de volver al jardín por medio de la ciencia, pero no se puede. Tiene un deseo el hombre constante, cultural, por todo el mundo. Los hombres desean acceder a un poder más alto porque está en la DNA espiritual de cada varón y mujer que nace en este mundo, el adorar, porque fuimos hechos para adorar a alguien más grande que nosotros. Y se cerró. No hay acceso. Dios exilió al hombre. No hay acceso para volver a Dios. Y se aseguró de hacerlo poniendo un querubines y una espada que se revolvía y no dejaba entrar. Por eso cuando Cristo dice, yo soy el camino. ¿Camino a dónde? Camino a la relación con Dios. Aquella cosa que el pecado completamente quebrantó y no hay acceso. Él es el camino. Y es por eso que cuando la Biblia dice que tenemos acceso, está hablando de acceso al Creador, aquel que nos hizo, que nos formó por medio de Jesucristo. Y lo que el hombre necesita es el acceso a Dios. Pero no puede. Trata por medio del bautismo, de la religión, de esto, de otro, de todo tipo de religión. Trata de acceder a algo mayor que ellos y no se puede. Pero Dios en su gran amor mandó a su Hijo, nacido de mujer. Y Él vino, vivió una vida santa, sin pecado. Y Él es el acceso necesario a Dios. Hermano, tú te sientas aquí con un privilegio enorme que el mundo no tiene. Tú tienes acceso al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el que sostiene con el poder de su palabra todas las cosas. Tú tienes acceso a ese Dios por medio de su Hijo. Tú sabes bien que
La gente hoy dice, no, tú puedes ir a Dios como tú quieras. Como tú quieras, simplemente tienes que ser sincero, dice la gente. La sinceridad no tiene nada que ver con acceder a Cristo, con acceder a Dios. Si leemos un poco, el judío debería haber entendido, porque había sido enseñado el israelita desde el principio, que no se puede acceder a Dios. Si tú vas a acceder a Dios, tienes que accederle en sus términos, no en lo que tú deseas, como tú quieres. Es el problema de hoy, del evangelio de hoy, que la gente dice, simplemente ve sinceramente a Dios. La Biblia dice que debemos de acceder de la forma que Él dice. Y si no tienes ese pensamiento, simplemente lee Levíticos y te vas a dar cuenta cómo ellos accedían a Dios. Y Dios le dijo cómo accederle a Él. Y no era simplemente Aarón diciendo cuando quiera, cuando pueda. No, el Señor les decía a ellos, tienes que accederme de esta forma. Así que el acceder a Cristo, el acceder a Dios, es algo completamente de Dios. El hombre no crea en sí mismo una idea de cómo acceder a Dios. Si no es bíblico, la forma que Dios nos dice cómo accederle es imposible. Y uno de los grandes problemas que el hombre tiene no es que es ignorante acerca de Dios, sino todas las malas enseñanzas que tiene acerca de Dios en su mente, que él puede acceder a Dios como él quiere. Si leemos en Levíticos, capítulo 16, versículo 2, nos damos cuenta que lo primero que le dice Dios a Moisés, que le diga a Aarón, le dice, ¿sabes qué? Dile a Aarón que no me acceda todos los días, porque puede morir. Que no vaya a mi tabernáculo todos los días o una vez a la semana. Dice, solamente un día al año. Un día al año. Acceso a Dios, un día al año. Nosotros acabamos de orar, hermanos. Estamos accediendo al trono de Dios. ¿Ve qué privilegio Cristo nos dio? ¿Y cuántas veces usamos nosotros la oración? ¿Cuántas veces nos damos a la oración accediendo a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso? Le dijo en el versículo 2, Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante de la propiciación que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en una nube sobre el propiciatorio. Sí, en los términos de Dios. Y después en el versículo 34 dice, y entraréis como estatuto perpetuo para hacer expiación. ¿Cuándo? Una vez al año. Cuando Efesios dice, tenemos acceso al Padre, está hablando acerca de un privilegio que ningún judío tenía por linaje, que ningún judío en el pasado tenía por ser hijo de Abraham físicamente. Pero el cristiano, el gentil, se sienta ahorita y estamos parados y viviendo bajo el privilegio de privilegios de acceder a Dios. ¿Y qué necesita el hombre? ¿Qué necesita una iglesia? ¿Qué necesitas tú, hermano? Necesitamos a Dios, necesitamos poder, necesitamos gracia. ¿Cómo la accedemos? Hebreo nos dice que vayamos al trono de ¿qué? ¿Para qué? Así es. Cuando yo no tengo necesidad, ¿a dónde voy? ¿Al pastor? ¿Me puede ayudar? ¿Al diácono? ¿Me puede ayudar? Pero ¿cuántas veces nosotros accedemos a este privilegio enorme que tenemos de Dios mismo? Una vez al año en la presencia de Dios. Y entraba y lo primero que veía en el lugar, ahí veía un altar. Tenía que traer un animal para matarlo. Y todas esas cosas, sombras que habrían de venir, sombras que eran
en verdad la imagen de Cristo, todas ellas, Cristo es el cuerpo de esas cosas. Hay personas que se enamoran del judaísmo, ¿no? Que les gusta el judaísmo. Yo me pongo a pensar acerca de esto, digo, ¿cómo es eso? Si el hermano Charlie y su esposa y la hermana está caminando y el sol está pegándole y la hermana hace una gran sombra y el hermano está al otro lado de la esquina y ve la sombra de su esposa, él no se va a tirar a la sombra y le va a empezar a besar. ¡Qué gozo tengo por ver! No, espera a la esposa. Si él se tira al suelo a besar la sombra, le vamos a decir, hermano, tú estás o endemoniado o desquiciado. Amén. Pero hay gente así, ¿no? Cristo es todo. Cristo es en verdad todas esas cosas, símbolos que están ahí. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Y por lo mismo, es un gran privilegio. A lo mejor no lo podemos ver muchas veces. Vemos muchas veces no muy claro en el espejo que estamos viendo, pero pídele al Señor y al Espíritu Santo que te abra los ojos para poder ver la maravilla del Evangelio de esta forma. Quiero tratar de que veas por medio de la Escritura el gran privilegio que uno como usted y como yo tenemos al vivir, no solamente tener acceso, pero vivir en la presencia de un Dios poderoso. Torne conmigo en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. En el capítulo 9, David hace una pregunta en el versículo 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Usted sabe la historia, ¿no? La he estudiado antes, no es algo nuevo. Y responde el siervo, le dice, oh sí, Siba dice, hay un hombre que queda, Mefiboset. Y David dice, tráiganlo, porque yo amo a Jonatán, tráiganlo a él. Bueno, David, este hombre está lisiado. Y David dice, tráiganlo para hacer bien con él. Y al momento que pensamos en esto, decimos, qué mala movida aquí, pues, ¿para qué sirve este hombre? ¿Para qué sirve una persona hacia un rey? No es un gran arquitecto, no tiene mucho dinero, porque en verdad él debería de morir, como todos los demás deberían de morir. Y es por eso que si usted lee el capítulo, él dice, ¿qué tiene su señor para este perro? Porque en verdad debería de morir en la presencia del rey todo aquel que no era del linaje de David, que era del linaje de Saúl, tenía que morir porque era el linaje del rey previo. Y es lo que pasó, si usted lee el capítulo, muchos de ellos murieron, ¿por qué? Porque eran amigos o estaban relacionados con Saúl, pero Mefiboset no murió. Él quería hacerle bien, pero escuche bien esto. Cuando escucho a la gente, muchas veces dice, el gran siervo de Dios. ¿Qué es eso? ¿Gran siervo de Dios? Nadie es gran siervo de Dios. Todos somos siervos del Altísimo. Somos un Mefiboset, siendo traídos por amor a otro a la presencia del Rey. Y cuando pensamos acerca de siervos y todo eso, gracias Señor. Y a lo mejor tenemos la tendencia o la tentación de pensar, oh, ya sé por qué Dios escogió al hermano Charlie.
Míralo, es por eso que lo escogió. Ya sé por qué escogió al hermano aquel, porque mira cómo predica y cómo habla. Tiene una maestría, un doctorado. Es por eso que Dios lo escogió. Pero escúchame bien, todos entramos como Mefiboset a la presencia de un rey, no por nosotros mismos, no por nosotros mismos, sino por amor a otro. Por amor a Jesucristo. Nadie puede ir al cielo. Todos tenemos que ser llevados en los hombros del sacerdote Jesús. ¿Se acuerda de eso cuando entraba con el efod? Las 12 piedras. Todo era cargado por los hombros del sacerdote. Y traía memoria. Todos entramos a la presencia de este rey. Este privilegio que tenemos es por Jesucristo. Y nadie es suficiente para pararse delante del rey. El hermano Paul Washer podría estar aquí y les podría decir exactamente lo mismo. Y muchas veces tenemos el pecado de adorar a los siervos de Dios. Y no está bien. Porque todos los hijos de Dios nos ponemos los pantalones una pierna a la vez. No somos mejor que nadie ni nada. Somos Mefiboset entrando a la presencia de Dios como perros, lamiendo la mano de nuestro Señor, porque eso es alabanza. Lamiendo la mano de nuestro Rey. Ten misericordia de mí, Señor. Pero la bendición es que este rey David, que representa a Jesucristo, Rey Todopoderoso, extendió gracia sobre este varón. Y dice la Biblia en el versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué puede traer una persona a un rey? Nada. Mefiboset no venía con ¿cómo se dice? Pluses. Sí, o a su favor, no, algo positivo para él. Déjame traer esto déjame traer esto al Señor. Yo sé que el Señor puede usar esto. El Señor no necesita nada de ti. El Señor no necesita nada de ti. El Señor sigue siendo Señor. Si yo muero, si el hermano muere, si los predicadores mueren, Él sigue siendo rey. Él le puede levantar a otro. No tiene necesidad de nosotros. Él sigue siendo Dios Todopoderoso, aunque no le adoremos. Pero gracias al Señor que nos ha traído por su gracia, su presencia. Pero debemos de entender, hermanos, que todo lo que hacemos en nombre del Señor Jesucristo no es un plus para nuestra vida. Piense esto. 50 años de ahorita. 60 años de ahorita. Nuestro nombre será olvidado. Gloria sea al Señor por eso. Nuestro nombre será olvidado en la historia. Nadie nos va a recordar. Gloria sea su nombre. Porque lo que queremos es que Jesucristo sea recordado. Que Jesucristo sea levantado. Mefiboset no tenía nada que ofrecerle al rey. Estaba lisiado. No era ni rico, no tenía posesiones, no tenía absolutamente nada. Llegó simplemente a recibir del rey por el amor a otro. Y dice la Biblia aquí que él comía, que él moraba en Jerusalén. Y esa es la bendición, el privilegio de cada cristiano es tener una relación personal con el Creador. La salvación es eso, es conocer a Dios. No conocer de Dios, no ser teólogo solamente. Es conocer a Dios. Porque muchas veces, si Él es el pan que nosotros comemos, y lo vamos a hacer hoy, ¿verdad, hermano pastor? Lo vamos a hacer hoy. Y es una representación de Jesucristo. Muchas veces cuando la gente ve ese pan quebrantado, lo único que hacen ellos es que agarran la lupa y empiezan a verlo. Oh, mira, oh sí, mira este grano de
de trigo fue levantado allá y fue cocido de esta forma. Y lo único que hacen es ver el pan. Nunca lo comen. El pan, para recibir las propiedades y la bendición de ese pan, ¿qué se necesita hacer? Comerlo. Y es lo que vamos a hacer, es lo que representa. Lo vamos a comer. Y la palabra del Señor aquí dice que estaba y moraba en Jerusalén, constantemente viviendo con el rey. Y esa es la bendición que tú tienes, es constantemente viviendo con el rey. Tú tienes acceso a este Dios. Pero ¿lo vemos como bendición? Espero que sí. Si tú no lo ves como bendición, algo está mal en tu pensamiento. Necesitas renovar tu pensamiento con la verdad. Es un gran privilegio. No solamente eso, el versículo dice aquí que comía, perdón, antes de seguir adelante, me gustaría mostrar este acceso de presencia del Señor. ¿Sabe usted que es una gran bendición tener acceso a Dios? ¿Por qué? Por su sabiduría. Por su sabiduría. La Biblia nos dice en la Biblia que si no tenemos sabiduría, ¿a quién le vamos a pedir? Al diácono. ¿A quién? A Dios. ¿Y Él cómo da? En abundancia. Y a veces, no digo a veces, perdón, constantemente nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer. Amén. Yo no sé usted, pero mi vida así es. Y porque tengo acceso a este Dios, ¿qué hago? Yo voy al Padre. Señor, mira, tengo esta situación, tengo mi hija, no, es inconversa, Señor. ¿Qué hago, Señor? Ámala. Y el Señor me dice qué hacer. Señor, tengo esta situación. Señor, no sé qué hacer, Señor. Mira esto. Y el Señor nos guía. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Todo cristiano la tiene. Si tú no tienes esa experiencia, no sé quién eres tú. Pero todo cristiano la tiene porque tenemos acceso a esa sabiduría. Imagínate esto, que la Biblia dice que el rey Salomón edificó el templo, ¿verdad? Pero en verdad fue el rey Salomón. Claro que fue el rey Salomón. Él es responsable de todo. Pero aquellos que hacían y que cortaban los pedazos de piedra, ¿dónde estaban? Estaban allá metidos en el hoyo, ¿verdad? Y llegaban la palabra del rey y les decían, hey, una piedra de 2 metros por 1 metro. ¿Cómo? Una piedra de 2 metros por 1 metro. Esa no va a quedar ahí. ¿Acaso decían eso? No, ellos simplemente hacían, ok, ¿quién tiene la arquitectura? ¿Quién sabe cómo se va a hacer? Bueno, el rey dijo que lo hicieras así y eso está en el plano y lo vamos a hacer así. Ellos no sabían nada de la visión que tenía el rey, pero lo que hacían es que simplemente obedecían al rey. Hoy decimos, Señor, úsame, Señor, decimos, úsame. Ok, pues, sé fiel a la iglesia. Barre. Oh, no, Señor, úsame de otra forma. ¿Me explico? No estamos confiando en su sabiduría. Le estamos diciendo al Señor, tú no sabes lo que estás haciendo, yo sí sé. Tú dices una piedra de 2 metros y 1 metro, y yo digo, no, esa no va a quedar. Pero porque tenemos acceso al Padre, tenemos su sabiduría y podemos accederle. Ese es algo práctico, hermano. No solamente por su palabra, pero vivimos diariamente comunicándonos con nuestro Padre, como nuestro Señor Jesucristo. Si no haces esto, te estás perdiendo de una gran privilegio que tienes como cristiano. De constantemente estar hablando con tu Señor, diciéndole tus miedos, tus pensamientos. Señor, arréglame, Señor, necesito ayuda acerca de esto. Y recibir su sabiduría. Hay situaciones en las cuales nosotros no sabemos qué hacer como padres. Yo no sé usted, pero yo tengo 9 hijos. Y yo pensaba que ya cuando crecieran, ya iba a ser más fácil. Y ustedes se ríen porque se me hace que ustedes tienen hijos mayores. No es así. Es más difícil ser padre con mayores.
Y me encuentro yo más buscando la cara de Jehová cuando ya están mayores que cuando estaban chicos. ¿Por qué? Porque le digo al chico, siéntate y se sienta. Le digo, ve a lavar los trastes y van. Pero al mayor, ¿qué le dices? Él vive en su casa, él hace como él desea, él tiene su trabajo, él tiene su esposa. ¿Y qué necesita? Necesito sabiduría. ¿Qué hacer, Señor, en esa situación? Y constantemente en la iglesia, el Señor tiene su palabra. Y de ahí nosotros recibimos sabiduría. Pero hay situaciones en las cuales son tan intrínsecas, tan pequeñas, que necesitamos la dirección personal de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y ahí vamos. Hermanos pastores, ustedes saben de lo que estoy hablando. Problemas en la iglesia, problemas con hermanos, no sé qué hacer. Y el Señor, vamos al Señor en oración y Él nos dice qué hacer. Porque a Él es el Señor de la iglesia. No solamente esto, pero la Biblia dice aquí en el versículo 3, este acceso de acuerdo a Efesios que tenía al rey, al padre, dice la Biblia que Él comía de la mesa de Él. Le comentaba al hermano Charlie que yo la verdad no sé cómo he durado 30 y tantos años predicando. No tengo idea. No tengo idea yo. El hermano tampoco tiene idea. Financieramente, espiritualmente, yo no sé cómo sigo puesto de pie predicando, hermanos. Hablando naturalmente. Yo sé quién nos sostiene. Pero, ¿de dónde nosotros recibimos? ¿De qué mesa estamos recibiendo? ¿Sabe usted que hay una mesa en la cual todos comemos? Todos estamos comiendo de esa mesa. Y Él suple todo lo necesario. ¿Cuántos de aquí tienen 30 años de ser cristianos? 30 años de ser cristianos. 30 años. 30 años de ser cristianos. ¿Alguien más de 30 años de ser cristianos? 30 años. Les puedes preguntar a esos hermanos que levantaron la mano y ellos te van a decir, el Señor ha suplido exactamente todo lo necesario para mí. Amén. Porque el Señor suple. Su mesa suple todas las cosas necesarias. Todas las promesas de Jehová son de Dios, son sí y amén para todos. Y nosotros de ahí comemos. Y cada cristiano come de ahí, recibe de ahí. Y inquirimos de su mesa. Nos da fuerza, nos da dirección, su sabiduría nos sostiene. Y es una de las cosas que toda persona que está perdida no desea hacer. Porque lo primero que se hace es pedirle a esa persona que deje todo, y venga al reino de Cristo. Es como un rey que ha mandado una palabra a todo el mundo. Vengan todos. ¿Qué necesito? Nada. Vengan todos. Necesito carne, necesito... No, tú no necesitas nada. Tú solamente ven. Y la gente que trae se agarra con su camioneta y sube todas las cosas arriba y llega al lugar donde, ¿cómo se dice? El Border Patrol. ¿Cómo se dice eso? A la frontera. Gracias, hermanos. Yo sé, es un poco chocante un mexicano hablando acerca así, pero a veces se olvidan las palabras. Llega uno a la frontera del reino de Dios y está el evangelista ahí y dice, no, tú no necesitas eso. Bueno, me lo quiero traer. No, tú no necesitas eso, necesitas dejarlo. ¿Y qué haces? No, tampoco, eso no necesitas tú. ¿Qué necesito? Nada, solamente entra, nada. ¿Quién lo va a proveer? Dios lo va a proveer todo. Él se sentaba a la mesa, comía, tenía acceso al rey. Y lo último que dice de este varón, dice que estaba lisiado de ambos pies. A veces le digo a mi esposa, tú no sabes qué nervioso estoy al predicar. Dice, hermano, ya después de tantos años, mira, hermano, déjame decirte algo, porque un sermón, un mensaje puede cambiar la vida de una persona. Uno debe tener cuidado de lo que está haciendo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y la doctrina. Pero hermanos,
uno se siente incapaz, débil, porque yo no tengo nada que darles a ustedes. Pero si el Señor lo hace, el Señor lo hace y el Señor lo pone en el corazón. Y eso es lo que deseamos como sus siervos. Y dice aquí el versículo que estaba lisiado. Así entramos todos. Todos los siervos de Jehová, de Dios, estamos lisiados. No traemos nada a la mesa, no tenemos nada que ofrecer más que Cristo. Es lo único. No traemos nada absolutamente. Estamos pobres, llegamos completamente quebrantados y quebrados. Y no, en verdad estamos debiendo al Señor. Y nadie entra a la iglesia de Cristo, todos. Yo sí, no, todos llegan humildes. Todos entran por medio de la puerta de la humildad. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo entra uno a la iglesia? ¿Sabe cómo? Por el bautismo. Alguien más se tiene que bautizar. Te añades al grupo de los hermanos, físicamente hablando, en humildad. Tu madre te ha hablado, tu padre te ha hablado y tú, no, yo no, y esto, lo otro, hasta los maldices, haces lo que sea. Pero cuando el Señor te habla, ¿cómo entras? Humilde. Quiero bautismo, hermanos. Y sabes qué, hay iglesias que practican aún esto en Estados Unidos. Creo que es bueno que cuando una persona se va a bautizar, los padres que le han hablado a ese joven están cerca de la persona que lo está bautizando. Se toma humildad, hermanos, humildad, para que otro hombre lo bautice a uno. Y el versículo aquí dice la Biblia que estaba lisiado. Volvamos al pasaje de Efesios. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Principié diciendo que tú te sientas bajo el privilegio más grande que los hombres tienen de acceder a Dios. Si yo te dijera a ti, ¿quién es presidente de México? No sé quién es. Obrador, ok. Yo te dijera, hermano, si tú tienes, ¿qué le dirías al presidente en 5 minutos? Si te dieran acceso a él en 5 minutos. Vamos a tener gracia, hermanos, ¿ok? Pero ¿qué le dieras, qué le dijeras al, oh no, yo le dijera esto, le dijera lo otro, le pediría eso? Tienes acceso a Dios, más grande que ese hombre. Dios puso a ese hombre en su providencia y en su sabiduría lo puso. ¿Para qué? Él sabe por qué. Pero tú y yo tenemos acceso a uno mayor que el presidente que está en Estados Unidos o el presidente de cualquier lugar. Tenemos acceso hoy, ahorita, por su gracia. Lo usamos. Usamos la oración. Cristo murió por eso. Tenemos un gran privilegio. No lo mal usemos. La iglesia lo que necesita es predicar, pero es una iglesia de oración. Que el Señor lo haga. Que el Señor haga la obra. Que el Señor salve. Que el Señor nos ayude. Tenemos acceso y privilegio al Padre. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, por lo que perdimos, Señor, en el jardín. Nuestros antiguos padres, por rebeldía, por escuchar al maligno, lo perdieron y nosotros con ellos. Todo hombre ha puesto la estampa de la aprobación al pecado de ellos, Señor, porque todos hemos pecado. Pero en Cristo lo ganamos mucho más. Ya no solamente somos creación doble tuya, hechos hijos tuyos, Señor. Tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Su oído está inclinado a su pueblo. Tenemos necesidad. Hay personas, Señor, que tú has puesto peso en nuestro corazón para orar por ellos, para pedir por ellos, Señor. Tu palabra nos enseña en Hebreos que tenemos acceso al trono de gracia.
gracia, al trono de gracia. Señor, transforma nuestro pensamiento, Padre. Haznos hombres no solamente de predicar, pero de oración, para conmover, Señor, fortalezas espirituales, para que tú, Señor, hagas la obra espiritual en nuestras congregaciones, en nuestra propia vida, Señor, con nuestros familiares. Si tú lo haces, Señor, en verdad lo haces. Nadie lo puede deshacer. Te pedimos, Padre Santo, que sentándonos en este privilegio, que vivimos en tu palacio en verdad por medio de la oración, que podamos usarlo, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para la edificación de nuestra fe y para la edificación de tu iglesia, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.